¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Dione Aguilar. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Realizó la especialidad de genética médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Posteriormente, estudió un posgrado de alta especialidad en medicina genómica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ambos en la Ciudad de México, y un diplomado de asesoramiento genético en cáncer hereditario en la División de Genética Clínica y Cáncer del Hospital City of Hope en California, Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en la atención de pacientes con cáncer hereditario, ha colaborado con investigadores nacionales e internacionales y actualmente labora en el programa de cáncer hereditario del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elión y está realizando el doctorado en Ciencias Clínicas en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctora Dione, por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Daniel. Pues un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti por aceptar la invitación y por la noble labor que lleva a cabo, que es a través de donde yo la conocí, del Instagram de Misión Rosa. Y para entrar de lleno al tema que muchos médicos tenemos curiosidad, yo de la universidad de donde salí, del hospital universitario, sí tiene la especialidad, pero como que no tenemos mucha relación o no los vemos o no los identificamos, a lo mejor por ignorancia. Cuéntenos qué es la medicina genética o qué hace en el área de la salud. La especialidad de genética médica en México, afortunadamente, forma parte del programa de residencias médicas. Es una residencia médica de entrada directa con duración de 3 años. Se realiza, como bien lo dices, una de las sedes es el Hospital Universitario en Monterrey. Es una de las 2 sedes fuera de Ciudad de México, la otra es en Guadalajara y el resto de las sedes, pues, como te digo, están en Ciudad de México, principalmente en los institutos nacionales, en el Hospital Infantil de México, principalmente o entre otras. Es decir, todos los que quieran entrar presentan el ENARM también. Todos deben presentar el ENARM, es de entrada directa, es una especialidad que principalmente se hace en sedes de hospitales de pediatría, pero también hay un par de hospitales de pacientes adultos, principalmente como La Raza y pues el Subirán. Y solo ingresan en promedio 25 a 27 aspirantes. Y bueno, también hay plazas para extranjeros en todas las sedes de la República, pero es una especialidad médica en la cual solo entran muy pocos aspirantes. Sí, claro. Hace poquito entrevistamos a un médico nuclear que también son como 16 plazas, que son especialidades que no muchos conocen. Y bueno, ya que sabemos que dura 3 años y para los que estén interesados en estudiar esta especialidad, ¿qué es lo que ve esta especialidad en su rotación durante 3 años? ¿En qué se enfoca? ¿Cuál es su campo? Durante la formación de la especialidad de genética se ven padecimientos que son hereditarios, es decir, que se transmiten de una generación a otra y que se suelen ver varios casos con el mismo padecimiento en la misma familia. También se ven padecimientos como malformaciones congénitas que no necesariamente son genéticas, pero en algunos casos pueden si se presentan varias malformaciones en un paciente, se pueden explicar por un padecimiento genético, ya sea una alteración en el número de cromosomas, como síndrome de Down, síndrome de Edwards, Pato, entre otros, en donde el número o la forma de los cromosomas está alterada, o bien puede ser por enfermedades monogénicas o algunas asociaciones, que también es un grupo de enfermedades que no entra en la clasificación de síndrome, pero que también se ven en genética. Es decir, ustedes rotan, me decías que mucho en el tema de pediatría, pero en general intervienen en casi todas las especialidades del hospital. Por ejemplo, usted que estuvo en El Salvador Subirán, ¿rota por todos los departamentos? En la residencia de genética, en el Subirán no se rota por todos los departamentos, pero sí los primeros 2 meses los pasamos en medicina interna y eso nos permite pues interactuar con los otros especialistas y de esa manera nos pueden identificar para referir pacientes
Principalmente veíamos pacientes con problemas endocrinológicos, cáncer y aquellas manifestaciones de ciertos padecimientos genéticos que persisten o que debutan por primera vez en la vida adulta. Ok, perfecto. ¿Y en qué áreas en general se puede desempeñar un genetista? Porque bueno, no hemos pasado al punto, pero también hay altas especialidades, pero a grosso modo, ¿un genetista en qué áreas puede desempeñarse? Pues dado que la genética participa en todas las etapas de la vida, podemos ver pacientes desde una pareja con infertilidad o un diagnóstico prenatal, por ejemplo, una mujer una mujer embarazada mayor de 35 años tiene que tener una valoración de genética. Bebés con malformaciones al nacimiento o con características físicas distintivas, talla baja, talla alta durante toda la etapa de la infancia. También podemos ver pacientes que tengan problemas cardíacos, Alzheimer de inicio temprano, Corea de Huntington. Entonces involucra todas las especialidades, pediatría, neurología, cardiología, reumatología y pues yo particularmente me enfoco al área de cáncer hereditario, pero realmente veo pacientes pediátricos por malformaciones, veo pacientes adultos, veo pacientes pediátricos de todos los grupos de edad y, como te decía, también parejas que han tenido problemas de fertilidad. O sea, abarca todas las áreas de la medicina prácticamente y todos los grupos etarios. Así es. Perfecto. Hay 2 temas muy puntuales, uno de ellos es el que seguro desempeña en Misión Rosa, y es justo el que platicamos en episodios previos con la doctora Paulina Ríos, que es de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo, que tiene que ver medicina genética con cáncer de mama. 5 a 10% de los casos de cáncer se explican por factores genéticos y hereditarios. Entonces, es bien importante en aquellas mujeres que tienen historia familiar positiva, que han tenido un varón con cáncer de mama en la familia, que son menores de 45, incluso menores de 40 años, o que ya han tenido diagnóstico de cáncer de mama en 2 ocasiones, es importante que tengan una valoración de genética. La historia familiar no se limita al lado materno, no se limita a cáncer de mama, ya que el cáncer de mama se puede presentar como parte de un síndrome de predisposición a cáncer que también pueda asociarse con mayor riesgo de cáncer de ovario, cáncer ginecológico, incluso cáncer de colon. El 20 a 30% de las pacientes que por su historia personal y familiar de cáncer cumplen criterios para cáncer de mama y ovario hereditario, también cumplen criterios para cáncer de colon hereditario. O sea, se tiene que estudiar a la par. Sí, de acuerdo a la valoración genética, se tiene que establecer, primero se establece un diagnóstico de presunción. ¿Cuáles son los probables diagnósticos? Si el diagnóstico que vemos en la paciente y los antecedentes de la familia se pueden explicar por 1, 2 o más genes que involucren 1, 2 o 3 síndromes o padecimientos genéticos distintos. Se pueden estudiar al mismo tiempo, no necesariamente gen por gen. Es una ventaja que nos ha dado la tecnología, que en un solo ensayo se pueden analizar 2, 5, 10, 20 genes de acuerdo a la presunción diagnóstica y tenemos la respuesta. Si ese cáncer de mama se asocia con un riesgo alto de volverse a presentar como un segundo tumor, o si el riesgo no es tan alto, pero además puede haber un riesgo de cáncer de colon o de algún cáncer ginecológico para la paciente y para sus familiares directos, que son hermanos, padres e hijos. Y Es esto recom pues con la finalidad de establecer medidas preventivas. Justo eso le quería preguntar, ¿es recomendable que cuando se detecta una persona con cáncer de mama, hablando puntualmente en este caso, se estudia a toda la familia, como me acaba de mencionar la directa? ¿O no en Sí, todos los casos? ¿Sí? es importante porque entre hermanos, padres e hijos se comparte la mitad de la información genética y el beneficio directo del asesoramiento genético es para la paciente, puede incluso
implicar algún ajuste en su tratamiento, principalmente en su seguimiento. Y un beneficio indirecto del asesoramiento genético para la familia es que pueden saber si son o no portadores del gen y se les diseña un programa de seguimiento personalizado de acuerdo a la edad, de acuerdo a si ya tuvieron hijos, si es hombre o si es mujer, porque existe la creencia errónea de que el cáncer solo se hereda de mamá, a veces se hereda también del padre, también los hombres pueden desarrollar cáncer de mama y también los hombres se tienen que hacer un tamizaje, no al nivel de mamografías y ultrasonidos, pero sí estar conscientes y pendientes de cambios, síntomas propios del cáncer de mama para en ese momento ya iniciar con los estudios y definir un diagnóstico y un tratamiento. Claro, sí, se mencionaba con la doctora Paulina que al menos uno de cada 100 casos pues suele ser un hombre y hay que igual autoexplorarse mínimo para conocer su propio cuerpo y ver si hay algún cambio. Y mencionaba también el tema de cáncer de colon, pero quisiera pausar aquí tantito el episodio porque pues estamos hablando de genes, pero ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Cómo lo interpretan? ¿Ven un microscopio? ¿Ven un papel? ¿Ven imágenes? ¿Cómo ven los genes ustedes para alguien que no tenga idea de lo que estamos hablando? Sí, bueno, continuando en el tema de cáncer, la evaluación que se hace es posterior a revisar al menos 3 generaciones con y sin cáncer, hacer el pedigrí genealogía y revisar los estudios de patología, de imagen de la paciente. Se establece cuáles pueden ser los posibles diagnósticos que explican ese diagnóstico y los otros diagnósticos en la familia. A través de una muestra de sangre o de saliva se puede analizar el ADN de la paciente, únicamente enfocado a los genes de cáncer. El ADN es como una escalera retorcida. Y entonces, cada peldaño está formado por 2 segmentos que son complementarios entre sí, como las piezas de un rompecabezas. Son complementarios y solo es una pieza complementaria con otra, no debe haber una pieza incorrecta. Entonces, lo que se hace es comparar la secuencia del gen, por ejemplo, BRCA1, que es uno de los genes que explican la mayoría de los casos de cáncer de mama hereditario. Se compara la secuencia. Nuestra secuencia genética está formada por 4 letras que pueden tener diferentes combinaciones que siempre van de 3 en 3. Y esas combinaciones de 3 en 3 van a dar lugar a lo que llamamos aminoácido, y una cadena de aminoácidos forma una proteína. Es decir, que un gen son las instrucciones para formar una proteína. Y los genes que estamos buscando en pacientes con predisposición hereditaria a cáncer dan lugar a proteínas que funcionan identificando o más bien suprimiendo el desarrollo de tumores. Esa es su función, suprimir el desarrollo de tumores. Si están escritas incorrectamente esas letras, se presenta una mutación. Entonces, se compara la secuencia de la paciente con la secuencia de referencia. Para esto, pues, fueron muy útiles los estudios de 1000 genomas y los estudios para establecer el genoma del ser humano, que recién acaban de cumplir 20 años de que se dio a conocer la secuencia. Y también se compara con la secuencia que se conoce como anormal. Hay bases de datos públicas que cada vez que se identifica una mutación se comparte con el resto del mundo, que ese cambio genético está asociado con una enfermedad. Y esto se hace mediante diferentes técnicas de laboratorio. O sea, esa muestra de sangre o esa muestra de saliva se somete a un procesamiento para extraer el ADN y analizarlo con secuenciación, que le llamamos secuenciación de siguiente generación, lo cual nos permite con un solo ensayo hacer varias lecturas para tener la certeza de lo que estamos identificando es correcto. O sea, no hay cabida al error en estos estudios. ¿Ve usted la imagen que está puesta? Sí.
¿Esto es lo que ustedes ven o no? Digo, para lo que nos escuchan, tendrían que buscar la secuencia, así tal cual, DNA secuencia, y esto es lo que aparece, pero si puede iluminarnos, qué es eso? No, no exactamente es lo que vemos. Lo que se suele ver para secuenciación ya sea secuenciación Sanger o secuenciación de siguiente generación, es un electroferograma. Cada letra de las 4 que componen nuestro código de ADN da un color distinto y se grafica. Entonces, en la parte de abajo está la secuencia A, G, C o T, son las 4 letras que componen nuestro genoma. Y si el genoma de la paciente para BRCA1, el gen BRCA1 presenta una alteración, que hay el cambio de una letra por otra, eso es una mutación. Ok. Que lo que vemos es en imagen ahorita como es esto. Digo, yo ignoro totalmente el tema, pero esto, a los que nos estén viendo, esto es un electroferograma, así lo busqué tal cual. Nunca había escuchado esa palabra, pero esto es lo que entonces ustedes ven. Es lo que vemos y entonces en la parte de las X, en la línea de las X, está la secuencia. Y cuando hay un cambio en la secuencia, en los reportes lo señalamos con una flecha, porque ese es el cambio que está dando lugar a las manifestaciones que vemos en la paciente, ya sea cáncer de mama, ya sea algún síndrome genético como Treacher-Collins o como Marfan, que pueden ser padecimientos que quizá hayan escuchado quienes estudian medicina, quienes se dedican a la medicina, etc. Entonces, Perfecto. bueno, eso es lo que vemos. Eso es un tipo de mutación, cuando cambia un solo tipo de letra. Hay otros tipos de mutaciones que no se ven por esta técnica, que se necesita otra técnica, que es el tipo de mutaciones que son de lesiones grandes, de lesiones que se deleta, se quita un segmento y cuando la delesión es muy grande, se ocupa una técnica que se llama MLPA. Y en ese caso, es como si en un libro arrancaran todo un capítulo completo. La falta de ese capítulo, pues, va a hacer que la historia no tenga sentido. Como cuando en una frase se cambia una letra digamos, en una receta, en lugar de agregar 2 cucharadas de miel, agregar 2 cucharadas de hiel, pues te cambia el resultado final de la receta. Que en este caso, en cáncer, el objetivo que tiene nuestro código genético es suprimir el desarrollo de tumores, detectar cuando hay errores en el ADN, en el proceso natural de división celular ocurren errores y estos genes se encargan de identificarlos y echar a andar la maquinaria de reparación, que ocurre mientras estamos aquí sentados platicando y no nos damos cuenta. Pero cuando hay un error, esos errores se tienden a acumular y somos susceptibles de desarrollar cáncer. Y justo ahí me gustaría pasar a este tema del cáncer de colon. ¿Cómo, cómo entra la genética en el cáncer de colon? Digo, lo mencioné un poquito con el cáncer de mama, pero ¿qué relación se tiene? Sí, por ejemplo, en general, el 5 al 10% de los casos de cáncer se explican por una mutación genética. ¿Sí? Y en el caso de cáncer de colon, existen 2 grandes grupos de padecimientos genéticos asociados a cáncer de colon. Los que se originan a partir de pólipos, como la poliposis adenomatosa familiar, en donde el intestino está prácticamente tapizado por pólipos como chipotitos, y esas pues lesiones van a dar lugar a cáncer con el tiempo. Generalmente el 90% de las personas que tienen mutación en el gen de poliposis adenomatosa familiar, que se llama APC, a los 30 años ya tuvieron cáncer. Entonces se sale del rango de edad que en medicina pues vemos comúnmente. O sea, cáncer lo asociamos con adulto mayor y es lo habitual. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. Pero cuando el cáncer se presenta a edades jóvenes, es un criterio para valoración genética. Entonces, uno de los grupos de cáncer se forman a partir de pólipos.
El otro grupo de cáncer de colon hereditario se forma a partir no de pólipos, o sea, puede haber o no pólipos, pero el pólipo no va a ser la lesión precursora para que se forme el cáncer, y se llama síndrome de Lynch cuando ya se identifica la causa molecular, o cáncer de colon hereditario no polipósico. O sea, en el nombre tiene la descripción de que hay cáncer de colon asociado a pólipos y cáncer de colon no asociado a pólipos. Ok, para los que nos están viendo, este es los pólipos, ¿no? O sea, así se vería visualmente hablando. Así se ve cuando se hace una colonoscopía, es como una calle empedrada. Entonces, los principales médicos que refieren pacientes a genética, hablando de cáncer de colon, son los endoscopistas, los cirujanos de colon. Ok, entonces pues prácticamente también todas las especialidades le mandan pacientes a los genetistas. Todas las especialidades deberían de tener en el radar al genetista, pero así como tú has vivido la experiencia en tu propio hospital, no siempre se refiere. A veces porque piensan que la genética es estar en el laboratorio haciendo investigaciones y no necesariamente. Tiene una aplicación clínica, y México es uno de los pocos países que lo incluye dentro de su programa de residencias. El hecho de que se haga principalmente en institutos nacionales o en hospitales de referencia como el universitario, pues habla de que se necesita la participación de varios médicos para el diagnóstico de un paciente. Así como los pacientes de genética necesitan alguna interconsulta con el oftalmólogo, con el otorrinolaringólogo, también los pacientes de esas especialidades necesitan la valoración del genetista, y así tener un tratamiento integral para el paciente. El hecho de que una persona tenga un padecimiento genético no quiere decir que al acudir con un genetista se vaya a curar, pero va a aprender a conocer su enfermedad, a vivir con su enfermedad y a prevenir futuras hospitalizaciones o complicaciones de la enfermedad. Por ejemplo, padecimientos que involucran talla baja y convulsiones pueden asociarse con alteraciones en el número de cromosomas o pérdida de una pequeña cantidad de material genético de los cromosomas. Y eso se puede identificar con otro tipo de estudio que se llama cariotipo. Y muchos pacientes con algún padecimiento o una alteración del número o estructura de los cromosomas requieren valoración multidisciplinaria, cardiología, neurología, a veces endocrinología, y dependiendo del grupo de edad, conforme crece esa persona, va a tener otras necesidades. No, pues qué interesante. La verdad es que no tenía idea que en tantas situaciones se debería de interconsultar a un genetista, y qué bueno que nos lo explique. Ya mencionaba algunos puntos como, pues cuando la historia natural de la enfermedad se anticipa muchos años, pues es como un aviso, y cualquier alteración de la historia natural de la enfermedad valdría la pena. Y por último, la pregunta es, hay una maestra que tenía en la preparatoria que nos metía mucho esta idea del gen Gattaca y decía, investíguenlo porque son los superhumanos, y tenía toda una teoría, nunca ahondé mucho, era muy buena maestra, pero ¿por qué mencionaba tanto la maestra el gen Gattaca? ¿O no tiene ningún fundamento? Pues más bien es ¿O una es una secuencia. secuencia? Una secuencia, ves que te decía que son G, T, C y A, que son guanina, timina, citosina y adenina. Pero bueno, incluso hay una película, el gen Gattaca, pero no, o sea, en la vida real no hay mutantes como en los X-Men que vayan a desarrollar superpoderes. Aquellas personas que tienen una mutación o una alteración en sus cromosomas tienen necesidades diferentes y tienen que ser respetados por lo que son. O sea, hay pacientes o personas que tienen síndrome de Down que son relegados. No tiene que ser así. Ellos deben de tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño.
y el tener una mutación que te predispone a enfermedades en la vida adulta como cáncer o Alzheimer de inicio temprano o Corea de Huntington tampoco debe impedir a las personas que tienen ese diagnóstico, que llegan a un diagnóstico presintomático, a continuar con su vida de la misma forma que la estaban llevando previamente, ¿sí? O sea, no tiene que ser una limitante y tener miedo o anticiparse a hechos de estar acudiendo al hospital, someterse a cirugías, no, o sea, tienen que continuar con su vida normal, hacer su vida normal, acercarse con los especialistas en genética para las recomendaciones puntuales del mejor cuidado de su salud, pero la vida sigue. Estas enfermedades que se diagnostican antes de desarrollar síntomas nos permiten como pacientes tener un mejor control de nuestra salud y organizar nuestra vida de la mejor manera. Claro, perfecto. Doctora Dione, para terminar, ¿algo más con lo que quisiera cerrar el episodio antes de despedirnos del auditorio? Sí, algo que quisiera agregar es que, bueno, México es uno de los pocos países que cuenta con la especialidad médica de genética. Genética no solo es cariotipos y secuenciación Sanger, principalmente estamos enfrente de un paciente en el consultorio y en muchas ocasiones no solo el paciente, sino toda la familia son nuestros pacientes. Y también quisiera agregar que existen varias altas especialidades en genética, o sea, no hay una subespecialidad, la diferencia entre alta especialidad y subespecialidad es el número de años que dura, y en genética hay alta especialidad de medicina genómica, como la que yo hice en el INMEGEN, hay alta especialidad de neurología, que se hace en el Instituto de Neuro, alta especialidad en genética perinatal, alta especialidad en psiquiatría, enfocado a genética, alta especialidad en oftalmogenética, y bueno, espero que no se me esté olvidando ninguna. No, pues sí, luego que alguien nos invite y grabamos también con esas, porque no tenía idea que existían tantas, solo genómica sí la tenía en el radar, pero todas las demás, qué bueno que existan tantas altas especialidades. Y pues bueno, de inicio, gracias por acompañarnos, doctora Dione. Fue un episodio corto, pero tiene la puerta abierta para un segundo porque pues son temas que no conoces, al menos yo en mi carrera, en mi programa académico no se vio esa materia. La ves como que en algunos lugares como subtemas, pero es un tema bastante interesante. ¿Algo que quiera decir para cerrar el episodio? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Pues yo no había dimensionado el poder que tienen las redes sociales. Te conocí a través del Instagram de Misión Rosa y desde entonces he visto algunos de tus podcasts, invitados pues muy interesantes también que aportan mucho y que aquellos que nos escuchan y que a lo mejor no conocían de medicina nuclear o de genética, quizá puedan considerarlo para hacer su especialidad en un futuro. Claro. Muchas gracias, doctora Dione, por acompañarnos y muchas gracias a todos los que han llegado hasta este punto del episodio. Les agradezco que compartan este episodio con sus amigos para que pueda crecer el proyecto y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.